Buenas tardes. Hoy, este día, de verdad, estoy grabando este momento tan especial porque quiero subir esto en YouTube. Cada uno de ustedes va a poderlo mirar. Y es un momento especial donde la palabra de Dios viene a nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que cómo podemos nosotros hacer que la palabra venga y se encarne en nosotros mismos creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús es como nosotros podemos de verdad creer que Jesús está con nosotros. Pero si tú crees en Jesús, la palabra misma va a venir y se va a encarnar en ti, se va a hacer viva. Así como se hizo en el vientre de María, así esa palabra va a venir y se va a encarnar en tu vida, en tu ser, en tu familia, en todo lo que tú tienes. Pero si la palabra de Dios no la haces tuya, no crees en Jesús, podrás decir que crees, pero no crees porque estás dudando de lo que tú eres como creación de Dios. Por eso, en este momento, yo te invito, tu hermano José Chávez en Cristo, mi canal YouTube que ha abierto, José Chávez Predicador Católico, te invito a que de verdad estos videos los puedas promover para darle la gloria y la honra al que se merece, que es Jesucristo. Y si hoy tú de verdad dices creer en Dios y de verdad no pones en práctica la palabra, esa palabra no la puedes encarnar porque no crees en aquella palabra que se te ha hablado, en aquella palabra que se te ha anunciado. Por eso en este momento yo te voy a invitar a que en este momento podamos meditar lo que viene siendo el Evangelio. Este Evangelio que va a venir y nos va a hablar a nuestro corazón. Por eso en este momento yo voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se va a leer la palabra hoy. Se lee hoy día 6 de abril. Se lee Juan 12 del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía, Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro. Lo ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Dice: mientras la casa se llenaba de olor del perfume, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaba a los pobres, sino que era un ladrón. Escucha bien. Y como éste estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues la tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este momento, hermano y hermana, yo quiero dejarte esta reflexión de lo que viene siendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es concreta. Y déjame decirte, hay muchos decir creer en Jesús. Hay muchos dicen creer en Jesús, pero no ponen en práctica la palabra. María, al momento que escuchó la palabra del ángel que le dio el saludo, María en ese momento creyó y dijo: hágase en mí lo que sea tu voluntad. Hoy este momento podemos reflexionar con Lázaro y sus hermanas.
le dieron una gran comida a Jesús, probablemente de agradecimiento, porque había resucitado a Lázaro. Pero hoy, ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros pensamos y decimos que creemos en Jesús y nos hacemos como Judas Iscariote, que él pensaba y decía que era para los pobres, pero era para que él quería traer y tomar ese dinero que no le pertenecía. Muchas veces hay personas que andan predicando la palabra y dicen creer en Jesús y usan el evangelio para robar al pueblo de Dios, y eso no viene de Dios. Ese viene de ese espíritu de Judas Iscariote, al que lo confundió, al que lo hizo vender al maestro, al que lo hizo entregarlo. Pero déjate de cosas, hermano y hermana. La palabra de Dios se va y se encarna en tu ser para que la des como la tomaste. Muchas veces pensamos y decimos y queremos ya al momento hacer negocio con Jesús, pero dejémonos de cosas, volvamos al libro de Dios y reconozcamos que Jesús es palabra viva que viene y se encarna en el ser humano para que aclares la mente a aquel que está confundido, que le hables verdad y que le hables que Jesús es un Dios ordenado, es un Dios vivo de poder, que tiene poder para derribar todos los obstáculos del mundo. Por eso, en este momento podemos reflexionar. Judas pensó en llenar su bolsillo, y mucha gente que anda predicando la palabra ya va pensando cuánto va a cobrar o cuánto va a ser. Hermano y hermana, vive la palabra y entonces los muertos se van a levantar como lo hizo Jesús. Entonces los Lázaros se van a levantar, pero los Judas se van a derrotar, porque Judas quería vender al maestro. Judas pensaba en el dinero porque es un Dios el que ha dominado al mundo. Ese Dios se llama dinero. Y sabes una cosa, mucha gente tiene millones y millones de dólares y piensan que con donar $1 millón se van a salvar, y se equivocaron, se van a ir al infierno. ¿Y sabes por qué? Porque no saben agarrar la palabra de Dios. Tú no vas a comprar el reino con obras que tú piensas que son obras. Muchas veces nos equivocamos y pensamos y decimos que estamos haciendo el bien cuando estás haciendo el mal, y te equivocaste. Pero cuando la palabra de Dios viene y se encarna en el ser, entonces es cuando tú te das cuenta que de verdad tú le estás sirviendo a Dios. Tú le estás sirviendo a Dios y tú no pones precio en la cabeza de Jesús. ¿Cuántas veces sigue vendiendo el evangelio y es de cuenta que estás vendiendo a Jesús? Síguelo vendiendo y vas a seguir vendiendo la cabeza de Jesús, su precio, las monedas que Judas Iscariote pidió porque pensaba en llenar sus bolsillos. Hay un montón de gente así. Pero si tú lo das de corazón, vives la palabra como María, el gran ejemplo, y dices, hágase en mí lo que sea tu voluntad, es cuando Dios se va a manifestar. Es cuando Dios va a hacer y va a bajar su gloria y va a empezar a sanar a los enfermos. Y se van a empezar a levantar los paralíticos. Pero aquí está el secreto de esta palabra. Si yo y tú decimos, Lázaro debe haber sentido que su vida estaba en peligro. Su nueva existencia demostraba que Jesús tenía poder extraordinarios lo había hecho en él. Un testigo de esos tendría probablemente después de haber vuelto a la vida. ¿Sabes? ¿Cuántas veces damos testimonios malos, testimonios mentiras? Pero demos testimonios de verdad. Lázaro estaba muerto, Lázaro estaba hediondo y Jesús lo resucitó. Y si Jesús resucitó a Lázaro, te puede resucitar a ti, me puede resucitar a mí, te puede sacar de tu problema a ti, me puede sacar el problema a mí. Por eso, ¿sabes una cosa? Cuando donde Judas ve despreciado a Jesús, ve el amor. El amor de María anticipa el amor de Jesús. Ella vertió sus lágrimas sobre los pies del que se vertió a sí mismo sobre el mundo. ¿Y sabes quién es este? Jesús. Jesús, María le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y perfumó su cuerpo, perfumó todo. Pero déjame decirte, muchas veces nosotros
queremos pedirle a Dios, pero estamos lejos, lejos de Dios. Y no es como aquel niño que le dijo a su padre: Padre, ¿es verdad que Dios es grande? ¿Y qué crees que le dijo Dios? ¿Qué crees que le dijo el Padre de Dios? Le dijo: dime qué grande es Dios. Y dice que su hijo le dijo: hoy, esta mañana, levántate, lístate, porque nos vamos a ir al aeropuerto. Y dice que en un momento, cuando iban caminando en el aire, vieron volar un avión. Y dice que en ese momento el niño le dijo: ay, qué chiquito se ve aquel avión. Pero dice que cuando el avión llegó y aterrizó, dice que el padre le dijo: ven, acerquémonos al avión. Y dice que el niño, cuando vio el avión, se asustó y dijo: padre, qué grande es el avión. Así es Dios.